Lo prometido, Iván La Negra, secretario general de Transparencia, Johnny Lescano, ex congresista y además representante por mucho tiempo por Puno con nosotros para evaluar esta situación y tratar de entender cuáles son las salidas políticas a un hecho que debió resolverse políticamente y que terminó resolviéndose a balazos. Y acá queremos hacer una aclaración. Tan víctimas de la situación son los que mueren a manos de disparos de las fuerzas del orden como militares y policías a los que se les manda a un polvorín para que resuelvan un problema que no se resuelve con ellos. Ya esto lo tenemos que entender. Bagua fue un ejemplo. No puedes poner a las fuerzas del orden frente a una población indignada sin haber hecho nada, y sin estrategia, y sin armas necesarias para repeler una manifestación sin que muera gente. Aquí vamos a decirlo con todas, nosotros no somos enemigos ni de las fuerzas del orden. Mi mayor respeto a la policía y a las fuerzas armadas que las he visto trabajar por la población miles de veces. Acá hay una responsabilidad política de la que, por cierto, no hemos visto que nadie haya dicho un mea culpa. Desde los 10 muertos de Ayacucho, más los muertos de Andahuaylas, más los 24 muertos que llevábamos encima, que ya eran una cifra escandalosa. Johnny, Iván, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, a ver, Transparencia sacó un comunicado y van pidiendo una salida, justamente que se asumieran las responsabilidades políticas, que no hemos visto eso hasta este momento, y que se plantearan salidas políticas. Por favor, ¿cuál es la perspectiva desde Transparencia? ¿Cómo desmenúcenos ese comunicado, por favor? Bueno, en primer lugar, las condolencias, ¿no? A todas las personas que han perdido un ser querido en estas últimas horas. Eso es una tragedia nacional, lo que hemos vivido, y además esperar que las personas que están heridas puedan recuperarse pronto, que ojalá que lleguen todos los insumos que necesitan la gente de equipo de salud allá, porque es un tema que ha desbordado la capacidad sanitaria. Esa debe ser la prioridad, ¿no? Primer elemento, ¿no? Segundo elemento es que, desde luego, tiene que haber investigaciones, como siempre, pero hay responsabilidades políticas. Las políticas parten de un elemento fundamental, ¿no? De que no pueden haber muertes en una protesta social. Una cosa que lamentablemente se ha querido normalizar en el Perú. Eso no pasa en otros lugares del mundo, ni siquiera en situaciones a veces autoritarias, no ocurre. Pero en el Perú se ha considerado casi como normal que haya muertes como consecuencia de la acción del Estado para atender una protesta social. Además, una muerte injustificada sería un escándalo. Es decir, dispararle a alguien que no tenía nada que ver con la protesta, ¿no? Eso ya generaría en otras circunstancias responsabilidades de los funcionarios, más allá de las responsabilidades específicas que pueda haber, pero hay responsabilidades políticas que se asumen, ¿no? Además, eso ha ocurrido antes en el Perú también. O sea, no es un tema que el Perú esté recién descubriendo. Hay responsabilidades políticas. Y esas pasan por... Yo nunca había visto tan empoderados a quienes están llevando adelante una represión de esa naturaleza. Siempre ha habido, incluso cuando del otro lado había muchísima violencia, un mea culpa. Recuerdo el baguazo. El baguazo fue terrible. Recordemos que muchos policías pierden la vida a manos de civiles, ¿no es cierto?, sí, en la estación de petróleo. Eso estaba profundamente mal. Y ni siquiera en esas circunstancias el Estado se puso de costado con respecto a su responsabilidad, ¿no? Sí, creo que la lejanía de gran parte de la sociedad peruana de lo que pasa es terrible. Creo que eso se ha ahondado por el clima de polarización que hemos vivido en los últimos años. Creo que eso ha generado un discurso donde el otro se ve como una suerte de enemigo, ¿no? No como un ciudadano que puede tener una idea distinta, inclusive una persona que está cometiendo algún delito, pero no es un enemigo. O sea, hay un discurso bélico, ¿no? Y despreciativo también, ¿no? Que ha calado, y que eso explica un poco la reacción, ¿no? Pero para eso se requieren líderes capaces de cambiar esa situación y mostrar de que esa no es la vía para enfrentar una situación política, ¿no? Y uno puede entender que los primeros días, ¿no?, frente al desconcierto, a un gobierno que aterriza un poco sin habérselo propuesto en el poder, la señora Boluarte podría haber estado efectivamente, no sé, ni bien sentándose en el sillón presidencial enfrentando todo esto, pero ya, ¿no? Ya tendría que haber alguna estrategia. Johnny, ¿qué noticias recibes desde Puno? Bueno, Patricia, muchas gracias por la oportunidad de saludar a Iván. Y bueno, mi solidaridad con el pueblo de Puno. Desde ayer hemos estado conectados con ellos, con ciudadanos, profesionales, emprendedores, dirigentes, ¿no? Nos comunicaban de la tragedia que hemos tenido en Juliaca.
y nuestra solidaridad, como dice Iván, ojalá que se atienda a los heridos en el Hospital Monje Medrano, que es el hospital de Juliaca, que tengan las medicinas suficientes. Ahora, yo pienso que la situación política que está originando estos hechos pasa por una respuesta política, ¿no? Prudente. Yo creo que hoy día sería un suicidio que los señores en el Congreso den la confianza al gabinete del señor Otárola. Que hay que decirlo además, era el ministro de Defensa en el derramamiento de sangre anterior. Entonces, parte de la responsabilidad política es salir a decir, perdón, esto nos salió mal, teníamos planeado otra cosa, disculpen, me retiro. No, acá se le premió, ¿no? Claro, y ahora es premier. Y hoy día va a buscar la confianza, que capaz tiene los votos, pero va a ser una confianza deslegitimada y va a agravar los hechos. Yo estoy absolutamente seguro de eso. ¿Se va a leer en el prudente Sur como una provocación? Como una provocación. Sí. Yo creo que lo prudente es que el Congreso suspenda esa presentación del gabinete o simplemente rechace, ¿no? Porque yo creo que suspenderla sería un primer paso. Un primer paso, ¿no? para darle tiempo al señor Otárola a recomponer cómo, y entrar en un proceso de diálogo, ¿no? Y lo segundo, que creo que eso va a ser un paliativo, pero yo creo que la solución política que tranquilice al país pasa, yo creo, viendo ya lo que ha pasado en Juliaca, Patricia, porque nosotros no éramos de esa línea. Pensamos que Dina Boluarte iba a encaminar la transición, pero creo que con lo que ha pasado en Juliaca no puede, ya no está en condiciones de encabezar la transición. Esa es mi percepción. Y no porque uno lo pida, sino porque ella está volviendo insostenible exactamente, su porque espacio, yo, por ¿no? ejemplo, veía, no pedía absolutamente como político, como militante de Acción Popular, veía, bueno, la transición ya ha comenzado, ¿no es cierto?, en este entrampamiento, ¿no?, que ha habido con Castillo, bueno, se está encaminando algo, pero se ha ido girando su posición de tal manera que han se enfrentado rápidamente al pueblo del Perú. Y con los muertos que ha habido ayer en Juliaca, yo creo que su situación es muy delicada y creo que debe estar evaluando su renuncia. A mí me parece que no está en condiciones de seguir adelante. Con esto que ha pasado, tendría que haber un proceso de diálogo generalizado, fundamentalmente en el sur, para ver si puede reacomodar, ¿no?, el gobierno para que siga adelante. Yo lo veo muy difícil. El ataque absolutamente condenable al domicilio de un congresista de Puno. Sí, lo han quemado en Ilave. Así es, ¿no? Sí. En Ilave es simple, pero también refleja, y esto no lo justifica, sino que hay que tratar de entender qué cosa hay ahí detrás, que el Congreso no es ajeno a la percepción de lo que está haciendo el Ejecutivo. Es decir, en otros momentos, por más que los congresos hayan estado legitimados, la población ha encontrado en el Congreso un espacio, ¿no?, de desfogue. Ni siquiera, o sea, en este momento no hay ni una sola fuerza, ¿no?, interlocutor, ¿no? Ningún poder del Estado que la población sienta como que está escuchándolo. Sí. Iván, ¿cómo se resuelve eso? Perdón, Johnny. Sí, a ver, primero, creo que en estas semanas ha habido una respuesta extremadamente lenta de las autoridades en diversos niveles a la situación, ¿no? Se han perdido, creo, semanas valiosas. Fíjate, está teniendo un acuerdo nacional recién sesionando, días después de la fecha que se había iniciado ya las protestas, se habían reiniciado las protestas. O sea, eso hay una necesidad de actuación célere y ahora mucho más. O sea, digamos, lo que ha originado la crisis es que si antes teníamos poco tiempo para hacer cosas, cada vez esos tiempos se vuelven más cortos. Entonces, cada hora que se pierde para tomar decisiones, ahora tiene más consecuencias negativas. Es como una bola que va girando. Y efectivamente, aquí el principal problema es la ausencia de liderazgos políticos, ¿no? Creo que es el problema principal. Creo que no hay voces políticas dentro o fuera del Congreso que tengan la capacidad y la legitimidad de decir, miren, ¿saben qué? La solución pasa por A, B, C. Yo soy partidaria de que no necesitamos más laberinto, que el señor Evo Morales, que no entre, pues no es momento, digamos, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Que es usted en su lado del Titicaca, no nos fastidie, porque tenemos un problema nacional que no necesitamos actores de fuera que asusen. Pero resumir, como escuchamos en determinados espacios, que esto es producto de una conspiración extranjera que está manipulando lo que pasa en el Perú, ¿es mi idea o es uno de los diagnósticos más paranoicos y menos claros que hay, no? Sí, creo que además además de un desconocimiento de la realidad del país, que además es muy diversa, no se puede usar la misma plantilla para todos los lugares del Perú, hay elementos que se mezclan, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir,
¿hay influencia de las economías informales y ilegales en Puno? Pues evidentemente que sí lo hay, o sea, es como decir una A los obviedad. que les conviene el laberinto, ¿no? Siempre les ha convenido el laberinto, pero no vamos ese a es el factor desnegarlo, que ¿no? explica todo lo que ocurre en Puno, no, tampoco. O sea, y evidentemente las demandas que hay son, más allá de los temas puntuales, demandas políticas. Entonces es otra discusión que tienes que tener sobre cómo enfrentas políticamente una situación de conflictividad social. O sea, si las demandas fueran de otra naturaleza, no sé, pues fuera la de los mineros informales que están pidiendo que se les permita seguir trabajando, es otra discusión. Pero la discusión ahora es otra. Ahora, eso quiere decir, además, ¿no?, de que hay una debilidad enorme en el Estado de entender, porque el Estado debería saber qué es lo que pasa en concreto en cada conflicto. Lo que ocurrió el 4 de enero, se dijo paro, se armó un centro de monitoreo para ver dónde estaban los bloqueos, una parafernalia que al final, vamos, paro como cualquier otro, digamos, no llegó a mayores. 6 días después se le desata este infierno. O da cuenta de que nuestros servicios de inteligencia están en la luna, o ya no sé qué. Me cuesta entender cómo se opera así. Del gobierno. Una mezcla de inexperiencia, insensibilidad, ¿no? Ya, y ahí es cuando agarras el arma, ¿no? Y además una situación de influencia política que no los deja trabajar. De acuerdo. A mí me da la impresión que Dina Boluarte se ha pasado de una orilla a la otra, ¿no? A la derecha, bien más pegada a la derecha. Entonces no la deja trabajar. Y todo quieren resolverlo con la violencia. Si tú ves algunos políticos de la derecha que en el Perú todo quieren violentamente, los insultan. Ayer he visto, por ejemplo, declaraciones que los siguen insultando, siguen confrontando. Y eso, en el mismo acuerdo nacional he visto discursos de esa naturaleza. Entonces, ¿para qué es acuerdo nacional? Para buscar algunas soluciones, ¿no? Y uno de los riesgos de que hoy día sesione el Congreso es que ese discurso... Ayer el gobernador de Puno, de verdad que me pareció de una claridad, decía, mientras se habla de salidas políticas, se terruquea. Y las autoridades salen con unos discursos absolutamente inaceptables. ¿Cómo creen que la población se va a sentar con ellos si se sienten ninguneados? El riesgo, Iván, es que en ese pleno arranquen otra vez, sí, ¿no? Con los gritos de tú lárgate a tu provincia, ¿qué va a ser así? ¿No? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser así? ¿No? O sea, que ahí sí va a haber no una presentación del gabinete, sino analizar y confrontar las cuestiones de Puno, ¿no? Ahora, como tú decías, ¿no? ¿Qué pasó del 4 al día de ayer? No había capacidad de diálogo, nadie conformó comisiones para ir a las regiones a dialogar. Sabían lo de Puno, se ha podido abrir un canal de diálogo ahí. Nada. Bueno, ¿qué pasó de Andahuaylas a Ayacucho? ¿Qué pasó de Ayacucho a Puno? Así es, ¿no? o sea, esto no ha estallado todo junto antes había al una mismo oficina tiempo. de conflictos en la PCM, creo que está totalmente desactivada, no funciona, no hacen nada. No, y a la Defensoría del Pueblo la terruquean. Sí, y yo creo que hay elementos, pues, o intereses ahí metidos que no los dejan trabajar, o es pues un gobierno absolutamente improvisado. Sigue la improvisación, solamente con la cabeza que mejor habla, algo así, ¿no? Sigue la improvisación. Y entonces, tenemos que aprender, Iván, a sancionar lo sancionable, independientemente de quién sea el que toma la medida. He escuchado a personas otrora bastante sensatas, más de centro, que han, por ejemplo, condenado siempre los muertos que fueron víctimas del enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y el terrorismo, hoy día decir, bueno, pues, ¿pero qué vas a hacer? Yo les preguntaba, bueno, ¿y si fuera la presidenta Keiko Fujimori, te parecería tan normal que disparen a 17? O le pregunto a la otra fracción, ¿te parecería tan normal que Pedro Castillo hubiera sofocado una revuelta con 17 muertos? 17 muertos son inaceptables, 40 ahorita, en este momento, si sumamos todos, y vengan de quien vengan. Sí. A ver, creo que dos cuestiones ahí, ¿no? Primero, la cuestión evidente que sí es posible enfrentar protestas sociales sin muertos, eso es posible. Bueno, lo hemos hecho antes, ¿no? Lo hemos hecho antes. En Brasil creo que no. Acaba yo prefiero que destruyan un edificio a que se mueran 40, ¿eh? De verdad. Sí, o sea, ese es el costo, entonces, ¿no? Primera cuestión es esa. Yo creo que sí existe la capacidad, por lo tanto, sí tienen que haber decisiones políticas claras que se dan para que algo así ocurra. Es decir, es cierto que nuestra policía en ocasiones tiene una debilidad, por ejemplo, de capacidades, de insumos, de elementos. Con el país que tenemos, Iván, tendría que tener una fuerza de élite capaz de reprimir una manifestación en la calle sin muertos, ¿no? Exactamente. ¿No? Y además, justo estaba ahora por estos días revisando información sobre lo que pasó el 6 de enero en Washington,
¿no? La fuerza de élite de Estados Unidos enfrentando una masa de gente entrando al Capitolio, hubo muertos, y también de la policía, ¿no? Pero la forma en que se comunicaban los policías entre ellos, decían, si disparamos aquí, se arma una masacre, no podemos disparar, y soportaron hasta el final, inclusive a costa de su integridad, para evitar una masacre mayor, ¿no? Y hay evidencia de que los disparos fueron porque ya tenías a la persona más o menos a medio metro amenazando tu vida. Nadie dice que te seas un mártir. La primera tampoco, cuestión, ¿no? sí es posible. Ahora, la segunda cuestión es ya el tema de frente a la tragedia, de la reacción, porque lo que no puedes hacer es agregar más elementos, un poco lo que comentabas del gobernador de Puno, ¿no? O sea, no puedes agregar más elementos que lo que van a hacer es sencillamente aumentar los incentivos de otras personas y en otros lugares del país a también sumarse eventualmente a más protestas. Que es un poco... ese es lo que me preocupa, Johnny, y acá no quiero satanizar, es una realidad. Uno no es Ayacucho. Ayacucho es una región del Perú que ha sido fuertemente golpeada por el terrorismo, que tiene un historial de miedo con las Fuerzas Armadas. Puno es Puno. Puno es una región que está muy cerca de la frontera, que se sienten siempre un poco desligados del país y que, vamos, reaccionan con orgullo armada, ¿no? Con orgullo armada. ¿Qué puede Ayer, por pasar, ejemplo, no? Puno ha estado con la plaza de armas llena de aymaras. Y Juliá, que era otro escenario grande también, que habían llegado de provincias. A mí me comunicaron claro. que habían llegado carros de provincia. Y la zona aymara también tiene una historia, como tú dices, de protestas grandes. Sueldan los puentes ahí, no dejan pasar a nadie. No porque hay infiltrados, porque tú sabes, el terrorismo en zona aymara no hay. No hubo. No, nunca. No. Tal manera Justamente que ellos se porque era organizan. una población capaz de repeler ese tipo de... Ellos se ¿no? organizan, tienen sus asambleas y se organizan. De tal manera que si eso no se aplaca, no se tranquiliza, eso va a seguir estos días. Yo creo que puede haber una reacción hoy día. ¿Quién podría no esperamos ser? eso, ojalá que no suceda. Pero El nuevo gobernador regional, que insisto, me parece una persona bastante sensata que está desesperado, porque qué manera de encontrarse en el puesto de esta forma. ¿Quién puede ser un interlocutor? Porque claro, se pide diálogo. ¿Con quién dialogas? él podría ser un buen interlocutor, el gobernador regional que es nuevo, ¿no es cierto? Y que tiene un discurso prudente, ¿no? Y por lo menos que pisa tierra y sabe defender a su pueblo, ¿no es cierto? Y no llega a extremismos. Y que no Entonces, violenta, y ¿no? no violenta. Y que no violenta, Él que es llama a la importantísimo, población, ¿no? eso lo Así he es. escuchado ayer, llamaba a la tranquilidad, pero también le pedía respuestas al Ejecutivo. Él podría ser, los congresistas ya no, porque han quemado hasta un domicilio de una vivienda del Congreso. Y probablemente de manera injusta, pero, Sí, o sea, sí, de todas maneras no es pueden ser una respuesta interlocutores. inaceptable, ¿no? Él Pero- podría ser un buen interlocutor porque está saliendo al frente con su pueblo y buscar una salida ahí, ¿no? Pero yo creo que, yo estoy convencido que si la señora Dina Boluarte no renuncia, las cosas van a ser mucho más difíciles, ¿no? Yo creo que por ahí sale, primero puede haber una tranquilidad, por lo menos en los sectores que están reclamando, ¿no? Iván, ya sea que Dina Boluarte renuncie o no, la transición democrática, la transición se hace cada vez más necesaria y más urgente. No parece que hay ni tiempo, ni espacio, ni confianza para que este Congreso haga ninguna reforma. No se decía, no, hay que esperar que el Congreso haga reformas para que las elecciones sean más representativas. Eso, que es un pedido que además ha sido un pedido siempre de transparencia, ya parece no tener espacio ni lugar, ¿no? No tener espacio en esos momentos, quizás, sí. Es que lo que ocurre es que la política es muy dinámica, ¿no? Quizá en otro contexto, con un gobierno que rápidamente hubiera reaccionado ante los desafíos inmediatos que tenía, que hubiera tenido respuestas políticas muy rápidas ante lo que estaba pasando, y se hubiera, por ejemplo, inmediatamente señalado de que el 2023 va a haber elecciones, inclusive en diciembre, quizá hubiera habido espacio de algunos ajustes mínimos, ¿no? Pero los tiempos lamentablemente ya se han acelerado, ¿no? Y eso hace muy complicado por dos razones, por los tiempos cortos y por la falta de legitimidad de los actores. Porque si la gente empieza a ver en los actores, por ejemplo, del propio Congreso, ¿no? Una falta de reacción ante un problema evidente, ¿no? Como esta tragedia que nos cuesta tantos muertos, ¿qué confianza va a tener en el tipo de respuesta que el Congreso da, por ejemplo, en cambio de las normas electorales? De acuerdo. Entonces ahí creo que hay un problema. Además, Que vamos a tener que ajustarnos a las exigencias de la crisis.
Nadie dice que no sea necesaria la reelección y que volver a la reelección y que no sea necesaria la bicameralidad, pero vamos, sentido de oportunidad, señores, ¿no? En este momento está limitándose en eso la reforma sería... es ponerle sal a la herida, sí, ¿no? sí, Sal y limón a la herida. Les pido que me acompañen al siguiente despacho. Vamos a conversar con un periodista de Puno, Marcial Pacha Quispe, es de Radio Noticias de Puno y nos atiende justamente para contarnos cuál es el panorama el día de hoy en Juliaca y en Puno, por supuesto, cómo se despierta después de lo que ha sido una noche y una tarde el día de ayer realmente triste y nefasta. ¿Cómo está, Marcial? Gracias por acompañarnos aquí temprano en Nativa y, por supuesto, a través suyo, nuestras condolencias a todo el pueblo puneño. Cuéntenos, por favor, cómo despierta la región Puno, cómo despierta Juliaca y Puno el día de hoy. Muy buenos días, Patricia. Y efectivamente aquí en Juliaca, después de aquel día fatídico, hecho que se suscitó el día de ayer en el aeropuerto Manco Cápac de Juliaca y también en horas de la tarde por el centro de la ciudad, prácticamente hoy la ciudad de Juliaca también amaneció como en los demás días. No hay servicio de transporte urbano, todos los establecimientos están cerrados, las calles están empedradas con vidrios por todas las calles, no hay el transporte correspondiente, un poco que la población ha despertado también totalmente indignada por estos hechos suscitados el día de ayer aquí en la ciudad de Juliaca y han manifestado que la lucha va a continuar hasta que se presente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Caso contrario, si no hay respuestas hasta este viernes, irían en una marcha, la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, hasta la capital de la República para lograr este propósito que lo han manifestado en estos días ya de una semana, de esta paralización después de la tregua dada por las fiestas de fin de año. Marcial, el día de ayer recordemos que Puno y Juliaca son ciudades que viven del comercio, por lo tanto, los bloqueos de carreteras, las protestas sociales, por supuesto que afectan a ciudadanos comunes y corrientes que tienen que llevar comida a casa. El día de ayer, ¿tú dirías que había un apoyo de la población general, del ciudadano de a pie, o eran más bien movimientos políticos o de personas con determinados intereses? Bueno, creo que ha habido la participación de la población en su conjunto. También lo otro que usted manifiesta, pero un poco que la población respondió a esta medida de protesta a raíz de los hechos de violencia, de enfrentamiento con la policía que se suscitó entre el día viernes y sábado aquí en Juliaca, donde en ese momento no hubo muertos, pero sí hubo heridos. Y que también la presencia de que estaban en la zona los helicópteros, se anunció la llegada de un Antonov que llevaba y traía pertrechos militares para enfrentar a la policía. Esto un poco que indignó a la población y es por eso que continuó con la movilización. Pero esto de la movilización se agrandó un poco más con la llegada de delegaciones de la provincia de Azángaro y de la provincia de Carabaya, que queda en la zona norte de la ciudad de Juliaca. Y a Puno llegaron también las delegaciones de las provincias del sur, del Collao, de Ilave, ¿no? Y por eso originó de que la protesta sea más intensa el día de ayer, no solamente los sectores interesados en situaciones políticas, sino la población, los comerciantes respondieron. Aquí las paralizaciones que siempre se han dado la garantiza el transporte y el comercio. Y los transportistas del servicio urbano no trabajaron y todos los mercados estuvieron cerrados, y con la llegada de las delegaciones de Azángaro y Carabaya se enardeció más, y es que en horas de la tarde se fueron hasta el aeropuerto para intentar la toma del terminal aéreo, y eso originó el enfrentamiento con la policía y con los resultados que ya conocemos. ¿Había acordonamiento necesario para que las personas no llegaran hasta ese punto? ¿Notaron en Juliaca que hubiera una preparación para evitar que se desataran estos actos de violencia o no? Bueno, previamente, en horas de la mañana, donde no hubo los incidentes, se ofreció una misa ahí en el aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, y incluso por los hechos que se estaban suscitando y que llamaban a la paz. Y posteriormente, a esa hora de las 10 de la mañana, se convocó una conferencia de prensa de los jefes militares, tanto del ejército como de la policía aquí de la región Puno, y también demandaron a la paz, que no iban a responder con violencia,
pero eso nada se cumplió finalmente porque a las de la tarde, como repito, con la presencia más de la población proveniente de Azángaro, de Carabaya, que se movilizaron por el centro de la ciudad, pero después en horas de la tarde se fueron hasta el aeropuerto y parece ser que el ejército, la policía no estaban preparados para recibir a miles y miles de pobladores, ¿no? Que el número se incrementó a raíz de los días anteriores y es por eso que no pudo repeler la presencia de los pobladores, ¿no? De que en gran cantidad se fueron hasta el aeropuerto Manco Cápac de Julián. Marcial, va una comisión de alto nivel para intentar establecer el diálogo. ¿Hay líderes identificables en esta marcha con quienes se pueda conversar, dialogar, pactar? Ese es el problema, ¿no? No se han identificado los líderes, ¿no? Para poder a los interlocutores, ¿no? O que puedan viabilizar el diálogo. Es más, el gobernador regional de Puno, el que está en ejercicio, Luis Aranco, ha manifestado de que no puede haber diálogo, ¿no? Encima de los muertos y además de que cuando se pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, incluso dijo que no recibió al ministro del Interior que llegó días antes de estas movilizaciones para entablar el diálogo y no logró entablar el diálogo con ningún sector de la población que está acatando esta paralización. Es decir, los dirigentes no quieren dialogar. Ahora, el gobernador regional de Puno ha demostrado también ayer su posición frente a la reunión del Acuerdo Nacional, de que lo que aquí queda es que renuncie la presidenta Dina Boluarte. Solo así se podría calmar la situación en la región Puno. Eso es por lo menos lo que se tiene aquí dentro de los dirigentes que están acatando esta paralización. Muchísimas gracias, Marcial. Manténgannos, por favor, en contacto para cualquier noticia desde Juliaca, Puno, y ojalá se tranquilicen las cosas por el bien de los puneños. Eso esperamos, ¿no? Eso esperamos todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcial. Gracias. Muchísimas gracias por su oportuno reporte. Bueno, ahí lo tenemos, bueno, ¿no? Sí. No hay líderes identificables, sí. La población no va a parar. Y acá les quería preguntar, hay una dicotomía Lima-regiones que siempre existió y que se ha agudizado enormemente, pero no solo se ha agudizado desde regiones. Ayer decía el premier, no vamos a permitir que lleguen a Lima, como si Lima fuera algo a lo que hay que acordonar, amurallar y que el resto que el resto del país se incendie. Sí, es una distancia que ahora se ha, digamos, ahondado en términos políticos, porque es curioso. Por un lado hay conexiones evidentes en todo el país hoy en día, ¿no? Las familias viven en un lado y otro del país, gente de Lima que tiene su familia en Puno y que están conectados continuamente. Pero al mismo tiempo hay un discurso, hay una narrativa que nos quiere mostrar como si fuéramos dos países, ¿no? Y es más, eso se ahonda, digamos, cuando cosas que son disparates, como por ejemplo la secesión, son presentados como escenarios probables, ¿no? Sí. Se le da demasiada publicidad, cada idea enloquecida, que francamente, ¿no? Exactamente. Que francamente. Y recordemos que no es el origen, pero probablemente es el origen, no es el origen del problema, pero sí el origen de la indignación. Desde Lima no se quiso reconocer un resultado electoral que había sido llevado adelante por las regiones, ¿no es cierto? Yo ni sé... No vamos a soslayar que buena parte de este problema se inicia con el desastre del gobierno de Pedro Castillo, con un discurso absolutamente, digamos, que enfrentaba a los peruanos, que sobre eso se montó además una perspectiva de limeños totalmente despreciativos, con un discurso despreciativo hacia cualquier cosa que significara fuera de Lima, pero esto ya superó ampliamente el ámbito de acción de Pedro Castillo. Sí, claro. O sea, yo veía en Pedro Castillo, a ver, la inexperiencia, por un lado, ¿no? Que se vinculó con personajes que le han hecho mucho daño, pero de alguna u otra manera tenía cierta afinidad con el pueblo. ¿No? Eso, ¿no? Salía a las calles, se iba a las regiones y ahí estaba, ¿no? Y ahora ya no. Usó esa afinidad mal, exacto, ¿no? Pero tenía cierta afinidad. Yo veía eso, ¿no? Aún cuando no la estabas haciendo las cosas muy bien, pero tenía cierta afinidad, ¿no? Conectaba, no era agresivo, sino trataba de captar la simpatía de la población. Ahora eso se ha roto totalmente. La señora Dina Boluarte es confrontacional. Ayer decía, los puneños están
tomando pretextos para no hacer caso, para no dialogar, en pleno acuerdo nacional. No se entiende lo que están pidiendo. Te están pidiendo que te vayas, tampoco es tan difícil. Así es, ¿no? entender. ¿no? Sí. Entonces, eso pues ha originado todo esto. Entonces, yo pienso, mira, el mismo periodista lo ha dicho, ¿no? Dice acá lo que va a pacificar todo eso es la renuncia de la señora Dina Boluarte, y todo el pueblo de Puno está pidiendo eso, porque ayer se ha visto pues terriblemente agredido, ¿no? Y eso no va a pasar de un día al otro y porque te dé la mano o entres a un proceso de diálogo. Eso puede apaciguar las aguas y eso se tiene que tomar con mucha responsabilidad en el Congreso, y luego yo creo que designar a alguna persona va a ser difícil, pero tienen que hacer el esfuerzo de ver a alguna persona que pueda hacerse cargo del gobierno de transición. Yo creo que esa sería la solución al problema, porque veo que la situación de diálogo tampoco la han conseguido. No, y hay mucha desesperación al respecto, señores. Gracias por haberme acompañado. Patricia, y nada, seguiremos conversando, esperando que esto de alguna manera se componga, ¿no? Por lo menos que baje el nivel de conflictividad. Y además, darnos cuenta que por cada muerto no hemos conseguido un gramo de calma, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre la peregrina idea de que así se consigue poner orden, dígame qué orden han costado 40 peruanos. Ni un poquito de orden, cada vez peor. Gracias por haberme acompañado. Gracias, que tengan un Patricia. buen día.